Hola chicos, en nuestro tema de historia vamos a hablar hoy de lo que fueron el partido oficial y el partido de oposición después de la Revolución Mexicana. Este es el tema 6 de nuestro cuaderno de historia. Bueno, cuando pasa esta parte de la Revolución Mexicana, que se da la guerra entre los villistas, los carrancistas, los zapatistas y Plutarco Elías Calles, se vuelve o traiciona, por así decirlo, al gobierno, bueno, se comienzan a crear lo que son los partidos políticos. El primero que se creó pues fue en el año 1929, que fue el Partido Nacional Revolucionario, mejor conocido como PNR. Bueno, este partido eh, se estuvo reformando y reformando muchas veces, y la última vez que se reformó pues ya fue en el año de 1946. Y aquí es cuando cambia de nombre y se convierte en Partido Revolucionario Institucional, es decir, actualmente el PRI. Este partido nació llegando al gobierno después de que varios presidentes pasaron y hicieron sus reformas y querían hacer mejoras, entonces se crean estos partidos. Dentro de estos partidos, pues habían unos partidos de oposición. Estos partidos de oposición, pues ellos querían, pues también obtener sus aportaciones, al igual que actualmente tenemos el PRI, el PRD, Morena, ¿cuál más? El PAN, Partido de Acción Nacional. Pero en aquel tiempo, el Partido Nacional Revolucionario o Partido Revolucionario Institucional, pues era el único que tenía siempre el triunfo. O sea, siempre, cada votación, ganaba el Partido Revolucionario Institucional hasta el año 2000, que fue cuando el PRI, pues ya no siguió quedando como tal, como representante de todos los partidos políticos. Entonces, estos partidos fueron surgiendo a lo largo de los años, cada uno quería pues poner su granito de arena para mejorar el país. El primero fue el Partido Nacional Revolucionario, que es el PNR. En 1938 surge lo que es el Partido de la Revolución Mexicana, el PRM. En 1946 surge lo que es el Partido Revolucionario Institucional, lo que es el PRI. Después, en 1939 fue el Partido Acción Nacional, mejor conocido como el PAN, que hasta la fecha existe, y en 1919 el Partido Comunista Mexicano, el PCM, siendo el Partido Comunista Mexicano de los más antiguos. Sin embargo, no duró mucho, ya que después vino en 1929, 10 años después, lo que fue el PNR, a tener como esos triunfos, y años después es modificado a PRI. Entonces, esto es como un pequeño resumen de lo que fueron los partidos de oposición o cómo es que surgen estos partidos. ¿Y por qué te platico esto? Bueno, en esta época, cuando surgen los partidos de oposición y el partido oficial, surge otro acontecimiento importante que se conoció como la Rebelión Cristera. Esta surge en el año de 1926, cuando Calles expide una ley que prohibía el culto externo. ¿A qué se debe esto? Bueno, en el año de 1926, la Iglesia Católica pues rechazó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en el artículo 130 pues establecía que los sacerdotes debían abstenerse de intervenir en los asuntos del gobierno. Es decir, los sacerdotes ya no podían tomar opinión o ya no podían dar su opinión en cuanto a a las situaciones del gobierno. Entonces, como consecuencia de ello, Plutarco Elías Calles decreta una ley que se le conoce como Ley de Calles. En esta, él ordenaba el cierre de las escuelas religiosas, la expulsión de los sacerdotes, tanto nacionales como extranjeros, y el enviado papal en el país. Entonces, la Iglesia Católica
pues estaba inconforme y se negó a oficiar misas. Entonces, ya no había misa y comenzaron las confrontaciones entre lo que era la iglesia y el gobierno, a tal grado que llegó a una lucha armada, una rebelión armada. A esta lucha armada o esta rebelión armada se le conoció como la Guerra Cristera. Entonces, ellos, las personas que representaban la iglesia o que querían seguir, en este caso, pues algunos indígenas, ya que traían la religión católica muy arraigada, porque eso los comenzaron a evangelizar pues desde la colonización. Entonces, pues ellos ya tenían muy arraigada esa religión y pues decían, o sea, ¿cómo nos van a quitar las misas? Ellos creían, pues, creen todavía los católicos mucho en lo que es la Virgen, en Cristo. Entonces ellos crean un lema que era Viva Cristo Rey, y Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, a esta rebelión, que ya te comenté que se le conoció como la Guerra Cristera o la Cristiada, también así se le llamaba, pues inició en el año de 1926 y terminó en 1929, cuando el gobierno por fin determinó pues que ya no iba a aplicar las leyes a quienes promulgaban contra la iglesia. Entonces, en estos 3 años que fue de lucha y el gobierno dijo, ay, ya, o sea, ya, por favor, ya no quiero estar luchando, se vuelve a dejar la iglesia como tal, entonces se vuelven a oficiar misas, regresan los sacerdotes, pero los sacerdotes ya no intervienen en el gobierno, o sea, fue como un acuerdo que llegaron, ok, ya no queremos más muertes, ya no queremos seguir luchando, te vamos a dejar que abras tus escuelas católicas, que sigas creyendo en quien tú quieras, que hagas ofrendas, procesiones, pero no te metas en las decisiones del gobierno, y así quedaron en ese acuerdo. Entonces, después de esto, pues Plutarco Elías Calles decide crear ahora sí el Partido Nacional Revolucionario. Es por eso que tiene que ver mucho la Guerra Cristera con los partidos de oposición y partidos oficiales. Entonces, este señor, Plutarco Elías Calles, funda lo que es el Partido Nacional Revolucionario y se convierte en el árbitro y juez de todos los conflictos, y él se le conoce o se le denominó como el jefe máximo. O sea, él decía, esto sí está bien, esto no está mal, esto lo pruebo, esto no. Entonces Calles después lo que hace es apoyar a Pascual Ortiz Rubio, quien asume la presidencia en 1929, y él es el que dice, ¿sabes qué? Iglesia, tú a tus negocios, yo como gobierno a los míos. Pero Pascual Ortiz Rubio lo que hace es deslindarse de Calles. ¿Qué quiere decir? Le dice, ¿sabes qué? Plutarco, hasta aquí llegó tu apoyo, muchas gracias. Y cada quien para su casa. Entonces, lo que hace es que al momento de que se deslinda Pascual Ortiz Rubio de Calles, pues lo obligan a renunciar en 1932. Y en esa época de que ya Pascual Ortiz Rubio es obligado a renunciar, sube a lo que es la presidencia Abelardo Rodríguez, para terminar ese periodo presidencial de Ortiz Rubio y seguir las órdenes y disposiciones de Plutarco Elías Calles. Como se sintió un poquito defraudado por Pascual Ortiz Rubio, que le dijo, ¿sabes qué? Ya estoy en el poder, ahí nos vemos. Dice, no, yo soy el jefe máximo, a mí me obedecen. Y entonces Pascual Ortiz Rubio sale de la presidencia, entra Abelardo Rodríguez, y en este periodo donde prácticamente Plutarco Elías Calles tenía el poder, se le consideró como el maximato, por este jefe máximo que tuvimos en nuestra historia. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente actividad, donde vamos a investigar cuáles fueron las causas y consecuencias de la rebelión cristera
en tu libro de historia en la página 121. Bueno, como ya te comenté, una de las causas pues fue que la Iglesia Católica rechazó por completo la Constitución política y una consecuencia pues que hubo una confrontación, entre la Iglesia y el gobierno que hizo que se levantara un movimiento armado conocido como la Guerra Cristera o la Cristiada. Ok, ya que terminaste, vas a pasar a la página 280 y 281 de tu guía, en donde pues vamos a terminar de reforzar este tema. Dice, rodea la respuesta correcta. ¿Cuál fue una de las causas de las luchas entre caudillos en México? Bueno, pues en aquel tiempo los caudillos ambicionaban la presidencia, todos querían llegar y tener poder. ¿Qué caudillos dominaron el escenario político mexicano en la década de 1920? Bueno, fue Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Colorea el recuadro que contiene la oración que explica el propósito de la fundación del partido oficial. Bueno, lo que quería este partido era evitar las pugnas entre caudillos al repartir los cargos públicos. Es decir, solo los de mi equipo les puedo proporcionar un cargo público y los demás, pues suerte para la próxima. Siguiente. Dice, completa el esquema con las letras de las oraciones que corresponden. Bueno, el partido oficial siempre resultaba triunfador en las elecciones presidenciales. Estaba organizado por sectores. Nació ligado al gobierno y el presidente, los senadores, los diputados y los gobernadores, pues formaban parte de él. En el ejercicio número 4 vamos a relacionar el nombre del partido político con sus características. Bueno, en el Partido Nacional Revolucionario de 1928, pues era un partido de caudillos que buscaban algún cargo público y fue fundado por Plutarco Elías Calles después del asesinato de Álvaro Obregón. El Partido de la Revolución Mexicana en 1938, bueno, este partido era reformado por Lázaro Cárdenas para ampliar los grupos representados en el partido y también incluyó los sectores militar, obrero, campesino y popular. De esta persona, Lázaro Cárdenas, bueno, él fue un michoacano, vamos a hablar en la clase siguiente, ya que él influyó o aportó mucho a lo que fue nuestro país con la expropiación petrolera, pero esto ya es parte de otra historia. Y por último, el Partido Revolucionario Institucional en el año de 1946, pues el presidente Manuel Ávila Camacho lo reformó para eliminar al sector militar, es decir, que ya los militares no podían formar parte de los partidos políticos. Y por último dice, escribe la opción que completa cada idea y escríbela. Dice, como una respuesta a las prácticas antidemocráticas del partido oficial y las políticas de Lázaro Cárdenas, nació el Partido Acción Nacional, es decir, el PAN. Los partidos de oposición no resultaban vencedores en las elecciones y el gobierno controlaba las elecciones para que sus candidatos triunfaran. Y con esto, chicos, terminamos lo que es nuestro tema 6 de historia, el partido oficial y de oposición, donde pues también es muy, muy importante conocer esta parte de nuestra historia. Te veo en la próxima clase, que tengas un bonito día.